Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. En esta hora de la tarde del día viernes damos gracias al Señor primeramente por lo que Él nos permite hacer en esta hora, y también así damos la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda día con día. Ustedes saben bien, hermanos, que cada día son nuevas sus misericordias del Señor. Así es de que debemos de aprovecharlas ahora que tenemos todavía tiempo de poder realizar todo lo que en verdad el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos y reconozcamos que Él es soberano y Él está siempre al pendiente de cada uno de nosotros como hijos suyos que somos. Así es de que, hermano, meditemos en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en esta hora, el Señor me ha dado un tema y se titula "Como tú haces, se hará contigo". Como tú haces, se hará contigo. Y les voy a invitar, hermanos, que vayamos al libro de Abdías. Abdías, capítulo 1, verso 15. Y lo vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y eh, en el Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Señor. Y a su letra nos dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Padre, en esta hora, Señor amado, damos gracias, Padre bendito, Padre eterno, Padre santo, por su palabra, Señor amado, que en esta hora, Señor, disponemos, Señor amado, para predicar su palabra, Señor amado. Señor, le pedimos, Padre eterno, que no sea yo quien hable, Padre eterno, en esta hora, Señor. Confiamos en que usted lo haga, Padre santo, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, conforme a su gran amor que usted tiene, Padre santo, para cada uno, Señor amado. Le pedimos que nos hable. Háblenos, Padre santo, conforme a su voluntad, Señor amado. Y el pueblo, Señor amado, estará dispuesto siempre, Padre eterno, a escuchar su palabra. En el nombre de Jesús le agradecemos, Padre amado. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos. Aquí la historia nos cuenta acerca del profeta Abdías. Que Abdías profetizó que Dios recompensaría a Edom. Ustedes saben que Edom es el hermano de Israel, que es Esaú. O sea que vamos a hablar un poco de él. Y todas las demás naciones, según ellas, trataron al pueblo de Israel. Y no solamente estas naciones, sino que la mayoría de las naciones ha venido tratando de una forma mala y grotesca con Israel. Ustedes saben bien la historia, hermanos, bueno, los que en verdad estudian y leen la palabra del Señor, que la Biblia dice que desde el vientre eh, de venían peleando desde el vientre, que antes que eh, pariera a Esaú y a Isaac, digo, y a Israel, que era el nombre de Jacob, venían discutiendo, venían peleando, porque Dios le habló a la mamá de estos jóvenes, y le dijo que tenían dos naciones en el vientre. Y
el mayor iba a servir al menor, por lo cual de allí venían empleitados, y verdaderamente, hermanos, Dios habla siempre a cada uno de nosotros. Y como habló a Rebeca, también habló así a cada uno de los siervos, de los profetas que existieron en aquel entonces, y Dios habló a través de Abdías y le dijo que así como Edom había tratado a Israel y las demás naciones al mismo tiempo, también iban ellos a tener su recompensa. O sea que prácticamente estaban demostrando lo que se llamaba en aquel entonces la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y dice, este mismo principio se aplica a los creyentes del Nuevo Testamento. El maltrato a los demás de parte de los creyentes es un abuso grave que afecta la futura gloria de los creyentes en el cielo. Ya que van a tener problemas quizás en el viaje si no se ponen a hacer la voluntad de Dios, si no nos ponemos quizás de acuerdo a estar en paz con nuestros vecinos, vamos a tener problemas para el viaje cuando el Señor venga. O sea, los que tratan ahora, dice, los que tratan a otras con amor y bondad recibirán recompensas del Señor. A cualquiera que maltrata o a otro creyente pagará conforme su maldad. O sea que, como le dije, viene siendo la ley del talión. Como en aquel entonces, ojo por ojo y diente por diente, y lo que hacían se le devolvía. Así es de que por eso el tema, como tú haces, se hará contigo. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos mucho cuidado, porque muchas veces la palabra que a veces nosotros decimos tiene poder, aun cuando sale de nuestra boca. Tiene poder y se cumple conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces, a veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque si decimos algo en contra de alguien, déjeme decirle que esta palabra se puede cumplir. Y puede esta persona recibir algo que verdaderamente después usted va a estar lamentándolo, pero ya hemos hablado. Las palabras que muchas veces nosotros tiramos no las podemos recoger. Aunque queramos levantarlas, no podemos. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Vea, el maltrato, como primer punto, el maltrato a los demás nos afecta como cristianos que somos. Nos afecta mucho. Porque, como verán, muchas veces el motivo por que nos afecta es porque somos cristianos y la gente nos ve y dice que es cristiano, y mira cómo está hablando, cómo se enoja, cómo pelea con los demás. Son cosas, hermanos, que debemos de tomar en cuenta, que muchas veces nosotros, aunque no querramos, tenemos que ver todo esto. Por lo cual somos carta leída al mundo, y como cristianos necesitamos mejorar nuestra conducta delante de Dios, porque no solamente estamos poniendo en mal el Evangelio, estamos pisoteando el nombre del Señor Jesucristo y poniéndolo en mal. Por ese motivo, hermano, yo como cristiano tenemos que ver o darnos cuenta de la situación que esto conlleva, y no a veces predico simplemente con el hecho de confrontar a ciertas personas, sino que
simple hecho de hacerla recapacitar, de hacerla entender que como cristianos que somos necesitamos tomar una actitud diferente. Vea, como dije, el punto 1, el maltrato a los demás nos afecta como cristianos que somos. Y vamos a ir al libro de Éxodo. Y vamos a ir a ver qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 22 al 24. Y lo vamos a leer y nos dice: dice el verso 22 al 24. Si alguno riñere e hiciere a mujer embarazada y ésta aborta, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, si esto podemos entender que si alguna persona está, si esta persona está embarazada y se le hace una discusión, un maltrato, y esta persona puede quizás abortar o puede hacer que esta persona vaya al hospital. Entonces, el marido, al ver que esto ha ocasionado daño fuerte a su esposa, él tiene que llamar a las autoridades. ¿Ah? Sí o sí, porque esta situación no puede continuar. Y por lo cual, si la persona muere, imagínense que en la ley que anteriormente estaba como la que tenían, como la ley del talión, tenía que también morir la otra persona. ¿Ah? Pero vea, dice el 24, dice el 23, mas si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida. El 24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Imagínense, ¿cómo usted se sintiera si tuviéramos esta ley en nuestros tiempos? Si en verdad, si alguien que mata, dice la Biblia, que será muerto de la manera como fue muerto el otro, la víctima. ¿Ah? Será muerto, si a espada mató, a espada tiene que morir. Si fue a balazo puede también que muera el otro. Por lo cual debemos de considerar nosotros como cristianos que tenemos que portarnos de una manera de no hacer daño a las demás personas. Porque como cristianos que somos, eso nos afecta en muchas formas de ser. Ahora, veamos qué nos dice el proverbista. Proverbios, vamos a ir a Proverbios capítulo 16, en su verso 18 y 19. Vea, dice 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, cuando la persona está actuando de una manera, primeramente viene el quebrantamiento. Antes del quebrantamiento, dice, viene la soberbia. O sea, que la persona se soberbece, se enoja, se molesta. Y esto, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, antes de caer, es la altivez de corazón. O sea, antes de que la persona se aleje de los caminos del Señor, que caiga, es la altivez de corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces viene por etapas. Primero el quebrantamiento, la soberbia, la caída, bueno, imagínense. Son cosas de que no es de tomar en cuenta. Todo lo que verdaderamente se sucede en el mundo. Como cristianos que somos, tenemos que actuar de una manera
más moderadamente, meditar antes de hacer las cosas, antes muchas veces de hablar. Pero si nos fijamos, hay ciertas reacciones que muchas veces obtenemos, que a veces en un momento dado, viene y se enfada la persona, se enoja la persona, ¿ah? Se le bresta, y de un momento a otro. ¿Por qué? Porque son actividades que la persona tiene aún todavía, que no ha dejado el viejo hombre. O que el viejo hombre quiere relucir, darse color nuevamente y decir, no, pues yo estoy todavía aquí, ¿ah? Porque todavía no ha despojado del viejo hombre, por lo cual tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses. Colosenses, vamos a estar viendo capítulo 3, verso 25. Dice, Colosenses 3, 25 nos dice, mas el que hace injusticia, recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. O sea que nadie está exento a no sufrir consecuencia alguna por su actitud. Veamos lo que sucede muchas veces sucedió en el tiempo antiguo de los pueblos, aquellos que se soberbecieron, tuvieron altivez de corazón y orgullo, y Dios los castigó porque se hicieron soberbios. De igual forma para los sodomitas, de la misma manera, todo viene a recibir un justo castigo, porque Dios es justo. Antes de enviar el castigo, envía primero la palabra, para que la palabra la persona recapacite y medite en ella si va a continuar de forma o no. Pero Dios está siempre actuando de la manera que manda en la palabra del Señor antes de que sucedan otras cosas, para que la persona medite si eso es lo que esta persona desea hacer o no. Pero es necesario que esta persona entienda. Ahora, veamos qué nos dice Santiaguito. Santiago, capítulo 4, verso 6 al 8. Vea lo que nos está diciendo del verso 6 al 8 de Santiago. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Vea. Y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ve que una persona es humilde y no se enoja, Dios la protege, la cuida. Pero si esta persona se enaltece y resalta el orgullo, la soberbia, bueno, Dios tiene que castigarla, porque Dios, como dice su palabra, azota a todo aquel que dice ser su hijo. A todo aquel que recibe por hijo, Él lo azota. Porque no va a tener hijo el Señor, hijos desobedientes. Por lo cual el Señor nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el 7, someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por lo cual, hermanos, tenemos que tomar en cuenta toda esta palabra que viene a nuestra vida, y no viene simplemente por casualidad, viene para que nosotros tomemos conciencia y mejoremos nuestra forma de vida.
porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Él quiere que en verdad sus hijos sean pasivos, obedientes y humildes para que puedan así estar en el lugar donde Él ha ido a preparar para sus hijos. Ahora, entonces, ¿cómo debemos tratar muchas veces a las personas que muchas veces nos ofenden? Debemos amar a nuestros enemigos. Esto es como segundo punto. Debemos amar a nuestros enemigos. Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil tratar de amar a una persona que nos ha hecho daño, que nos molesta día con día en el trabajo. No es fácil. Pero la palabra del Señor dice que debemos de amarlos. Debemos de demostrar el amor que Dios ha depositado en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Vea que muchas veces cuesta mantenerse alejado del problema, pero muchas veces el problema lo sigue. Pero tenemos que, dice Santiago, resistir. Dice, resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. Tenemos que resistir al ver que no hacemos nada y aún que no tratamos de defendernos. Por último, la persona que nos maltrata, nos daña, nos insulta, nos dice, se va a cansar y va a dejar de dañarnos. Pero por lo cual tenemos que mantener la calma que verdaderamente Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Debemos de amar a nuestros enemigos. Ahora veamos qué nos dice el libro de Mateo. Veamos Mateo capítulo 5 en su verso 38 al 42. Vea lo que nos está diciendo. Vea. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Ah? Pero yo os digo, dijo el Señor Jesús, pero yo os digo, resistir al que es malo. Antes a cualquiera que te diere en la mejilla, el que te diere en la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra. O sea que si nos pegan en la derecha, tenemos que poner también la izquierda para que nos den también allí. ¿Ah? Y yo sé que a nadie le gusta eso. Pero la Biblia nos muestra que como hijos de Dios que somos, debemos de hacerlo. Para mostrar si es que somos verdaderos cristianos. Ahora, él dice, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vea. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Hoy. O sea que tenemos que hacer lo que muchas veces no queremos hacer. Dice, al que te pida, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cómo somos nosotros? Sé que aún yo mismo a veces no soy de como la palabra del Señor nos dice, pero tenemos que hacerlo. Yo me considero, no soy un santo, ni soy perfeccionista como muchos lo creen. Estamos en el camino del Evangelio y por lo cual tenemos que demostrar el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, no demostrarlo de un solo, porque jamás lo vamos a hacer. Nadie cambia de la noche a la mañana. Eso es poco a poco, como va la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces va a haber un día en que nosotros vamos a poder lograr
pero hasta el día en que Jesucristo venga. Pero por lo cual, antes de que eso suceda, nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, de hacer lo mejor que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos dice Lucas? Lucas capítulo 6, verso 27. Vea que nos dice Lucas 6, 27. Dice, pero vosotros, dice, los que oís, o sea, las personas que están poniendo atención a la palabra, pero vosotros, dice, a vosotros que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que los aborrecen. ¿Cuántos de ustedes hacen lo que la palabra del Señor dice? No van a decir, yo lo hago, porque estaría mintiendo. ¿Ah? Porque verdaderamente nadie lo hace. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces quizás no hemos llegado a este punto que estamos leyendo la Biblia, nos pasamos de paso para otros lugares y no leemos esta parte. Pero es muy importante que nos demos cuenta. ¿Ah? ¿Para qué? Para que vea qué es lo que el Señor nos dijo, para que nosotros cada vez vayamos mejorando y lleguemos a ser perfectos como Él es perfecto. ¿Ah? Por lo cual debemos de tratar la manera de hacer lo mejor posible. Dice, pero a vosotros que los oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que los aborrecen. ¿Ah? Y eso es duro, mire, darle a una persona que en verdad le caigo mal, no me puede ver. ¿Ah? Son cosas, hermano, que tenemos que hacer, porque aún el Señor mismo amó a los que lo crucificaron, a los que lo abofetearon, a los que lo lajetearon con el azote, con la lanza. Él los amó y los amó hasta la muerte. Los amó hasta la muerte. ¿Ah? Y nosotros amamos a nuestros enemigos. Yo sé que nadie lo hace, pero es algo que Dios nos dejó para que también nosotros lo hagamos. Veamos qué nos dice Romanos. Romanos capítulo 12, vamos a estar viendo el verso 17 y 18 del capítulo 12 de Romanos. Vean, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Oiga, tenemos que vivir en paz con todas las personas. Aunque, como digo, a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tratar, porque recordemos, ya la venida del Señor está pronto a venir. Y entonces, si no procuramos mejorar nuestra vida y vivir en paz con las personas, dígame, ¿de qué va a servir tanto esfuerzo de estar en el Evangelio, de tratar la manera de vivir bien? Y cuando el Señor venga, nos vayamos a quedar. ¿Por qué? Porque no llenamos los requisitos necesarios que el Señor requería para poder viajar con Él. Por eso, hermano, necesitamos poner atención a la palabra y comenzar a escuchar y a ponerla por obra. Porque no es solamente escucharla, sino también ponerla por obra. Dice la Biblia que no es el oidor, sino el hacedor de ella. Por eso es necesario que pongamos atención. Yo no es que a veces quiera
a veces que usted se sienta mal con lo que le digo. Pero usted sabe que a veces tenemos que exhortarnos unos a los otros. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, no la voluntad del ser humano, sino la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos esto, comenzamos a vivir de la manera en cómo la Biblia quiere que nosotros vivamos, entonces vamos a estar agradando a Dios, no a los hombres. Cuando usted comience a hacer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta de que sus amigos, sus amistades, ya no la van a tomar en cuenta, ya no la van a tratar como anteriormente. ¿Por qué? Porque usted se ha alejado de ellos. O van a tratar la manera de hacerla volver. Pero recuerde, dice el Señor, que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Porque es algo, hermanos, que cuando ellos vean de que usted ya no quiere andar con ellos, ni ponerse a estar con ellos, hablando cosas, a disfrutar la comida, la cena, el almuerzo, lo que sea, y compartían algo ahí, se ponían a reír, a veces hasta salían malas palabras y pues decían muchas cosas, pero como es normal entre ellos, y a veces uno se acostumbra a este tipo de personas y de escuchar este tipo de comentarios. Pero no para un cristiano, que en realidad trate la manera de servir a Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos. Porque lo que nosotros hacemos se nos vuelve. Y es mejor apartarse de este tipo de gente y no hacer la voluntad que ellos quieren, sino hacer la voluntad de Dios. Ahora, veamos qué nos dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar viendo desde el verso 9 al 12. Vea lo que dice. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por contrario, bendiciéndolo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición, para que heredases bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, sígala. Porque los ojos de Jehová, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Vea. Dios está siempre al pendiente de cada uno de nosotros. Y muchas veces a mí muy poco les gusta escuchar, porque no les gusta a veces ser confrontado. Yo no confronto a nadie. Perdónenme si alguna vez ustedes se sintieron confrontados por la palabra que yo estaba predicando, pero no he sido yo. Es la palabra la que confronta a las personas. Y Dios hace que esto se molesten, se enojen, pero también allí mismo está la respuesta. Porque al meditar en ella, está evitando un mal y está procurando un bien para los que en verdad le prestan atención a la palabra. Por eso, mis hermanos, debemos de atender conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, como tercer punto, tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor.
Tenemos que aguantar cuantas cosas pueda sufrirse en este mundo hasta que el Señor venga. Permanecer firmes en la palabra es lo mejor posible que podemos hacer, y Dios ve el esfuerzo de cada uno. Veamos qué nos dice el libro de Deuteronomio. Vamos a estar viendo Deuteronomio capítulo 32 en su verso 35. Vea, nos dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y no que les esté preparado, y lo que les está preparado se apresura. Vea, las personas que nos desean el mal y que tratan la manera de hacernos daño, ellos mismos resbalarán y ellos mismos sufrirán las consecuencias. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos algo para defendernos y tratamos la manera de decirles cosas, recuerde que como cristianos esto nos afecta mucho. Pero si nos mantenemos silencio, el Señor pelea por nosotros. El Señor nos defiende y nos protege. Por eso el Señor dice que de Él es la venganza. Simplemente nosotros apeguémonos a Dios y hagamos la voluntad de Él. Y no nos dejemos mover por nada ni por nadie, sino que sirvámosle a Él y comencemos a hacer la voluntad de Dios. Vea Romanos capítulo 12, verso 12. Nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea que debemos de estar sufriendo, pero meditando en el Señor, poniéndole todas nuestras quejas, nuestras humillaciones a Él, no al ser humano, a Él, para que Él se encargue de nosotros y Él pueda ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas mientras estamos en este mundo. Porque solo no podemos nosotros solos. Tenemos que buscar de Dios para seguir adelante, porque la lucha es fuerte, es grande, pero el Señor siempre nos protege y nos ayuda. Vean lo que nos dice ahí mismo Romanos, del 19 al 21. Vean lo que nos está diciendo. No os venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos, sino velad, dejad lugar, dice, a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence el bien con el mal. Vea. Y es algo que muchas veces nosotros como cristianos no practicamos. No diga que lo hace, porque no. Son pocos y contados las personas que lo hacen. Solamente son aquellas personas que en verdad viven estudiando la palabra de Dios, conociendo más de ella, metiéndose en ella. Porque la mayoría de las personas, de los lectores, solamente pasan por encima. Yo era uno de ellos. Ahora que Dios me ha permitido escudriñar las Sagradas Escrituras y profundizarme en ellas, Dios me ha provisto palabras para poder hablar, predicar su palabra y conocer mucho más de ella y tratar la manera de vivir de acuerdo, conforme a su voluntad. No es que yo
sea perfecto. Como dije al principio, no lo soy. Trato la manera de vivir lo mejor posible para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Por lo cual, hermanos, tenemos que hacer posible lo imposible de hacer la voluntad del Señor. Vea, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 12 en su verso 2 y verso 3? Vea lo que nos está diciendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores como contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vea que nos está dando un consuelo el Señor para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y que podamos agradarle y no desmayar, seguir adelante. Aunque veamos que es difícil, nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era que era fácil, pero tampoco imposible. Todo se puede lograr. Todo se puede hacer conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor Dios Todopoderoso. Ahora, para terminar, en la carrera de la fe, los creyentes tenemos que ver a Jesucristo como un ejemplo como un ejemplo de confianza en Dios, de consagración y a su voluntad y también de oración, de victoria sobre sobre las tentaciones. Así como él sufrió, pero él tuvo confianza en Dios, él se consagró, pudo cumplir el propósito por el cual él venía a cumplir la voluntad de Dios, y él sufrió, pero salió victorioso. Sufrió y venció todas las tentaciones. Por lo cual también él nos ayuda a que también nosotros podamos tener fuerzas para poder vencer esas tentaciones y esos sufrimientos. Pero solamente a través de él. Tenemos que buscarle a él tanto en oración, en ayuno y lectura de la palabra. Tal vez usted podrá decir, ay hermano, es que verdaderamente no me queda tiempo. Tiempo muchas veces nosotros mismos lo hacemos. Pasamos más tiempo pegados tal vez en la televisión, hoy que está saliendo el mundial, en la computadora, en los teléfonos, mirando cosas que muestran allí, TikTok y todas las cosas. ¿Por qué? Porque de todo podemos lograrlo. Sin dejar de hacer aquello, podemos lograr también hacer la voluntad de Dios. Porque todo es que el tiempo nosotros mismos lo hacemos. Nosotros mismos disponemos un tiempo para poder servir a Dios. Aquí el único punto, como decía Marino, es que el deseo que muchas personas tienen va lejos. Tal vez el propósito no está lejos, sino el deseo de hacerlo, de hacer la voluntad de Dios. Por lo cual, si no hay deseo de hacerlo, déjeme decirle que va a haber todo imposible para poderlo lograr. Pero con la ayuda de Dios, si usted se propone, puede lograr todo lo que usted desea hacer para el Señor. Todo lo va a lograr si se pone en las manos de Dios.
Veamos Hebreos capítulo 10, verso 22 al 23. Del capítulo 10 de Hebreos. Mire, nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Y si el Señor prometió cuidarnos y ayudarnos y estar con nosotros, déjeme decirle que Él cumple la promesa. Él no es un hombre que le va a decir: yo ahí voy a estar ayudándote, y al final que salga diciendo: vea, fíjate que mi carro, cuando ya iba a salir, se me dañó, se me ponchó la llanta y ya no pude salir. Así es de que discúlpeme. Él no lo va a decir así. Dios está dispuesto a ayudarle si usted se dispone a servirle a Él y le abre un lugar, un tiempo para ocuparse de su oración, de su lectura y de la palabra del Señor. Y verá que pronto va a ir cambiando su forma de ser, si usted se lo propone. Pero veamos también que nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21 al 22. Vea lo que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vea, o sea que tenemos, hermanos, que hacer la voluntad de Dios y poner atención a la palabra. Como digo, todo es posible, a lo menos que no haya el deseo en su corazón de hacerlo. Pero todo es posible, todo se puede lograr, porque Dios pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así es de que, mis hermanos, damos gracias a Dios por esta bendita palabra que el Señor nos ha permitido traer, y espero que lo que la palabra del Señor les mostró haya un cambio en su vida, y que no paguemos, como dice la palabra, mal por mal, sino que hagamos el bien a quien nos hace mal, porque las obras muchas veces, cuando actuamos, se regresan con ellas mismas y aún con una cuarta más. Por lo cual debemos de entender que eso no es de un cristiano. Por lo cual debemos de hacer la voluntad del Señor, porque Dios va a pagar a cada quien conforme sea lo que Él haya sembrado. Si los amigos hacen mal a los cristianos, déjenme decirle que el Señor les va a pagar también con la misma moneda que ellos pagaron. Pero si los amigos hacen bien a los cristianos, también el Señor va a pagar con la misma moneda que ellos han pagado a los cristianos. También lo mismo va a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con nada. Así es que meditemos en esto. Y Dios paga a cada uno conforme a lo que esta persona haya hecho. O sea que lo que tú hagas se hará contigo. Por lo cual tenemos que meditar en esa palabra. Así es que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca. Y vamos a hacer una pequeña oración para salir del aire. Y dándole gracias primeramente a Dios por la oportunidad que el Señor me dio para traer esta palabra. Padre, gracias, Señor, por esta bendita palabra que usted me ha permitido traer en esta hora, Señor amado.
Le agradezco, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que nos da día con día, Padre Santo. Sabemos, Señor amado, que siempre usted está pendiente de cada uno de nosotros y dispuesto, Padre Santo, para apoyar a todos aquellos que en verdad deseen, Padre Santo, en su corazón, seguir luchando, haciendo lo que ellos se les ha mandado a hacer conforme a su palabra, Padre Santo. Bendícelos, Dios mío. Mira a aquellos que en verdad no han podido lograrlo, Señor amado, y están batallando, Padre Santo. Dales un poco más de esfuerzo, Señor amado. Ayúdalos, esfuérzalos a que ellos continúen, Señor amado, luchando, porque el que lucha, Señor amado, al final llega a vencer. Por lo cual, Padre Santo, le agradecemos por todo lo que usted nos da, y todo lo que usted nos permite hacer en cada momento de nuestra vida. Muchas, pero muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado. Le agradezco, Padre eterno, Padre amado, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que, bien, mis amados hermanos, gracias por su sintonía. Espero que haya entendido el mensaje que Dios ha enviado a través de su siervo. Así es de que espero que lo sepan aprovechar y que comiencen a ver su vida y a actuar de manera diferente. No actuemos de manera como el mundo lo hace, sino hagamos lo que al Señor le agrada. Así es de que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca. Recuerde que el domingo no voy a estar predicando yo, sino mi pastor. Aquí vamos a estar, si Dios lo permite, hasta el próximo miércoles. Así es de que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca y que el Señor me lo bendiga. Y estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén.